Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Con estas palabras, el Papa Francisco comienza el texto de la bula de convocación al Jubileo Extraordinario de la Misericordia, la que he glosado brevemente en esta carta pastoral para invitarlos a vivir con entusiasmo y profundidad el Jubileo de la Misericordia. Nos enseña el Papa que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en la acción pastoral de la Iglesia debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin embargo, sin el testimonio del perdón, queda solo una vida infecunda y estéril. No podemos olvidar la gran enseñanza que San Juan Pablo II nos ofreció en su segunda encíclica Dives in Misericordia y que nos conviene volver a leer. En la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes, guiados por un vivo sentido de fe, se dirigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios. Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo. Dimensión profética del Año de la Misericordia. Este gozoso anuncio del jubileo hecho por el Papa tiene una fuerte dimensión profética ante la realidad de las heridas que causamos al cuerpo de Cristo con nuestros pecados personales, ante las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad, ante una cultura posmoderna la titulan, que en muchos lugares y de manera agresiva pretende imponer un modo de ver las cosas que vive como si Dios no existiera, desconociendo la importancia vital de la familia en el proyecto de Dios creador, eliminando millones de vidas inocentes con el abominable crimen del aborto, promoviendo la llamada ideología de género que atropella la dignidad esencial de hombres y mujeres de manera aberrante, atropellando también la identidad de la familia. El año jubilar es también un llamado profético frente a la corrupción, que el Papa califica de llaga putrefacta de la sociedad, un grave pecado que grita hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social, que impide mirar el futuro con esperanza. No queremos ser profetas de desventuras, pero tampoco queremos callar ante el ataque que sufre la humanidad, de manera especial la juventud que desconcertada observa el desmoronamiento de toda una civilización que, sin fuerzas morales ni líderes que la orienten para resistir, claudica sin luchar. Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Delante de tantos crímenes, escuchen el llanto de tantas personas. La verdadera vida es algo bien distinto de lo que ahora pensamos. El Papa nos tiende su mano. Basta que acojamos esta llamada a la conversión. El núcleo del Año de la Misericordia. La luz de la esperanza se enciende con fuerza en nuestros corazones para enfrentar estos tiempos recios y seguir el llamado del Espíritu Santo para acudir al sacramento de la reconciliación. Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la reconciliación y entre ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. Por ello, en este jubileo extraordinario, los sacerdotes deben dedicar muchas horas al confesionario, que es el lugar privilegiado de la misericordia de Dios. Den a conocer sus horarios en todas las parroquias, colegios y capellanías para que los fieles puedan, con sencillez y de manera espontánea, acudir al encuentro con Cristo. Ninguno de nosotros es dueño del sacramento de la reconciliación, sino fiel servidor del perdón de Dios, nos recuerda taxativamente el Papa Francisco. Por ello, estoy seguro que todos los sacerdotes que trabajan en la Arquidiócesis de Lima dedicarán muchísimas horas a recibir en el confesionario, como el padre que corre al encuentro del hijo para abrazar a ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría de haberlo encontrado, llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo primado de la misericordia. El Santo Padre, en este año de la misericordia, ha dado permiso a todos los sacerdotes que gocen de licencias en su jurisdicción para levantar la pena de la excomunión que pesa sobre el pecado del aborto. Es un gesto paterno que facilita el perdón de toda pena o censura a los que hayan cometido este abominable pecado.